¿Tienen alguna preguntita antes de que arranquemos? Ezequiel, buenas tardes. Tengo una ¿Cómo van, Nahuel? consulta. No pude sumarme al grupo. Me estaba roto, me tiró un error 403 si no me equivoco. Sí, sí, muchos tuvieron ese problema. Yo les aclaro que los que tuvieron el problema no se preocupen, que ya están sumados porque yo puedo forzar que se agreguen integrantes al grupo, pero hay un límite de forzados por día. Como ya pasaron 2 días, ese límite se cubre con la totalidad de todos ustedes. Si este es el mail con el que estás registrado en el grupo, yo te aseguro que te llega. Y el grupo no es que te habilita a ver archivos, ni material, ni nada por el estilo. El grupo es solamente un grupo de difusión. O sea, yo le mando un mail a ese grupo y no le tengo que mandar un mail a todos y cada uno. Nada más. Es solamente eso. Así que ya estás agregado. Todo lo que tuvieron el error de que no les agrega al grupo, los agregué forzosamente, digamos. Nada, así que ya son parte del grupo, no se preocupen por la invitación con el link que llegaba mal, porque muchos me dijeron que tuvieron ese problema, pero bueno, en ese momento habrá habido un inconveniente menor con Google, pero ya están todos en el grupo. Bueno, gracias. De nada. Ahí me mandaron una pregunta. Si cambia la comisión de las otras comunicaciones, ¿serían Big Data o de Full Stack? Si se cambia de comisión, las otras comisiones... Hay muchas comisiones. Hay comisión de UX UI, hay comisión de Front, me parece. Hay varias comisiones de Big Data. Vos exactamente, hay de Python específicamente, hay otros lenguajes. No sé exactamente a qué te querés pasar. Fíjate bien en el programa codo a codo y eso lo ves con Lucas, que es el facilitador de esta comisión, que te va a pasar a otras comisiones si hay vacante. Te vuelvo a copiar y pegar el mail de Lucas Tascar acá, el facilitador, y podés ver. Nada de nada. Bueno, la verdad que es cortita la clase de hoy, así que sigan preguntándome si tienen alguna pregunta administrativa o algo, si yo los mando a Lucas o los reviso yo. Y esperamos un cachitito más a que se termine de conectar alguno que otro rezagado y comenzamos. Bueno, bien. ¿Te puedo hacer una consulta? Creo que ya dijiste algo sobre el tema de los grupos Sí, de Google, pero ponele, yo cuando me inscribí con un mail de Hotmail y me pidieron que usara un mail de Gmail. bueno, el mail de Gmail es básicamente solamente lo necesito que sea Gmail para el tema de la asistencia y todo eso en realidad. Vos podés usar el mail que quieras, pero es verdad que a lo largo del curso vamos a estar usando varias cositas, incluida la del grupo, que son de Google y funcionan mejor con Gmail. Pásame tu mail acá al chat, yo reviso la comisión rápido, el grupo, y si estás ahí ya está. Repito, el grupo no es más que un mail agrupado donde yo mando un mail ahí y le llega a todos y cada uno. Así no tengo que mandar una lista enorme cada vez y piensan que es spam, sino que es algo ya armadito. Ok, Voy a... ¿querés que te pase ya el de Gmail o te paso el de Gmail? Pasame el que querés revisar si está en el grupo o no. Me sumo también en eso que me pasó lo mismo. Yo mandé con Hotmail y quiero estar con el Gmail. Bueno, Ok. haz una cosa, mándamelo a mi mail explicando exactamente eso, que querés hacer un cambio, yo le Ah, aviso a dale. Lucas, yo te agrego al grupo y Ah, Lucas te cambia en la lista de comisión. Es una cuestión organizativa, digamos, cada quien tiene sus tareas. dale. Y ya te estoy revisando este mail, María Belén, a ver si estás en el grupo o no. Miembros. Si hay muchos que tienen duda de que está en el grupo o no, bueno, no sé, una lista y la publico. Bien. Este mail no está en el grupo. A ver, capaz que está en la página 2. Control F. No. El mail Pomilium no está en el grupo. Así que mandame por mail que te agregue y yo te agrego. Ahí tenés el Dale, email. gracias. De nada. Y vamos a ver este que está. Ve Natacha. Ahora contesto lo del link de presente. Espera que estoy revisando si esto. Sí, ve Natacha está en el grupo del grupo de difusión. O sea que si yo mando un mail masivo, te va a llegar a vos también. No es nada más que eso el grupo. Nada más. No es que a través de Perfecto. eso te va a llegar algo importante, nada por el O sea, sí te va a llegar cosas importantes si es que no voy a estar en una clase o algo por el estilo, pero no es material, ni tareas, ni nada elaborado. Solamente es un grupo de mails, nada del otro mundo. Los que le falló porque algunos se metieron ahora, les recuerdo que estuve forzando algunas
gente que entre al grupo. Entonces la invitación ya no es válida porque recibí que muchos tenían el problema con el link 403. El link de presente lo vas a encontrar en la planilla general que tenemos en el Drive, donde tenés la información. Acá te dejo el link de este archivo en particular, no del Drive, donde tenés información de los horarios de la comisión, de quién soy yo, quién es el facilitador que se encarga de cambiar de comisiones y administrar las vacantes, y también los accesos directos a esta reunión, al calendario, que si ustedes no pueden entrar no se preocupen, es solamente recordar que el lunes y miércoles a las 18:30 arranca esta clase y termina a las 20 horas. Y por último, bueno, YouTube y el link de asistencia también lo vas a encontrar ahí. Al final de la clase lo completas. Voy a consultar si puedo subir el programa al Drive, porque me parece que está en la carpeta material para docentes. Ahora lo consulto bien. Yo no tengo problema, pero por las dudas que me den el ok. Así que me lo voy a anotar y te consulto. Te contesto luego, dale. ¿Alguien tiene alguna duda mientras? Hola, Ezequiel. Sí, yo tengo una duda. Yo hice el curso de Python el cuatrimestre anterior y quería saber si había un problema en hacer este y el que mandaron por ser egresado para hacer como que hay como una otra camada de cursos que siguen. Que si hay incompatibilidad en hacer esos dos o se puede. Pero ¿vos estás hablando simultáneamente o uno tras otro? Claro, ponele, si me toca a mí lunes y miércoles este y martes y jueves el otro, se puede o hay que no se deja. Ok, tengo entendido que es una vacante por persona, no importa en qué comisión estés, si es de Big Data o es de Python. Así que si estás en dos comisiones a la vez, tendrías que hablar con Lucas, porque en realidad no está permitido. ¿Sí? Entonces... Claro, no sé, no sería el de Python, sería el de, viste que está la opción para hacer Django, React, Pero es de codo a Unity. codo. Claro, para los egresados de los cursos anteriores. Ah, es algo que le dan solamente los egresados del curso anterior. Claro, exacto. No, esa consulta la vas a tener que consultar con Lucas, yo no te la puedo ¿A Lucas? contestar. Sí, Listo. por las dudas. Dale. No te quiero decir algo que esté mal por ahí. No, obvio. Dale, gracias, Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda que podamos resolver ahora, antes de comenzar? Sí, hola, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Ahí recién yo ya pude ingresar al área del aula virtual. Bien. Allí en esa... No hay material todavía no hay nada. Eso te iba a decir, no hasta veo la nada semana que toquemos. No, tranqui. La primera semana estas dos clases son pura teoría y solamente son para... no son rellenos, son para introducir a la gente. Por eso los que por ella hicieron la comisión de Python o algo por el estilo, es volver un poquitito para atrás con la explicación, pero es la semana que viene recién vamos a tener las tareas. Porque clase por clase va a haber tareas también. Y se van a plantear es ahí, ¿no? En la aula Todo por virtual. la plataforma, claro, por Listo. la plataforma de la virtual. Por eso, muchachos, si alguno no puede acceder al aula virtual esta semana, por favor se comunique con Lucas. Yo ya puse el mail, pero lo vuelvo a poner. Porque necesitamos que todos tengan el acceso. Así la semana que viene ya empiezan a venir las tareas y material y todo lo necesario, ¿sí? Genial, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más? O comparto y vamos comenzando. Tomo el silencio como que por ahora no hay dudas. Bien. Repito a los demás, la primera y segunda clase se van a subir juntas, lo voy a subir antes del fin de semana, disculpen la demora y ya quien se perdió la primera clase lo va a poder repasar. Bueno. Y en un segundo van a ver mi pantalla. Bien. Bueno, nos fuimos al final de la presentación. Bueno, de nuevo vamos a comenzar acá en el curso Codo a Codo 4.0. Estamos en el curso de Big Data, Ciencia de Datos. Es la segunda clase, todavía estamos con solamente teoría. Esto es parte de la introducción de la primera clase. Así que vamos a pasar algunos slides. En algún que otro momento yo estuve hojeando el material que les voy a mostrar y por ahí quiero expandir un poquitito más en eso. Así que vamos a hacer pausa en algunas slides
y en algunas vamos a pasar un poquitito más rápido, pero es el material que tenemos que mostrar. No tiene nada de malo, solamente que vamos a explayar un poquitito más. La clase pasada algunos estaban preocupados que por ahí el conocimiento era básico. Yo les dije que iba a arrancar de cero. Bueno, esto es una simplificación también de el tema de hoy, que vamos a ver, que es las tecnologías de información, que son las TIC, y cómo funcionan, cómo se aplican, cómo nos afectan. Bueno, acá no hay mucho que explicar. El dato es el resultado de una medición objetiva, carece de valor para resolver un problema o realizar un análisis, un poco lo que vimos la clase pasada. La información es el resultado de la síntesis de un conjunto de datos relacionados, es de utilidad para la toma de decisiones. Y el conocimiento es información asociada a un contexto y a la experiencia, conjunto de informaciones aplicadas que permite prever y planificar. Básicamente lo que habíamos visto la clase pasada, donde 39,5 grados Celsius puede llevarte a calentar el té porque ya está frío, te lo tomas así. Si un motor de auto tiene esa temperatura, sabes que puedes seguir andando, que no hay ningún problema. Pero si esa temperatura le pertenece a un bebé, sabes que hay algo que está muy mal y que tenés que tomar acciones inmediatas. Básicamente en eso se limita el dato, siendo los grados, la información siendo a qué contexto se está aplicando, y el conocimiento es saber, momento, 39,5 grados Celsius no es normal, no es una temperatura normal. Ese no es un dato que se me presenta a mí, es algo que yo ya sé, es parte del conocimiento. Y en base a eso tomás la decisión de llevarlo al hospital, por ejemplo. Bueno, TIC, tecnología de la información y las comunicaciones. Es un conjunto de prácticas, conocimientos y herramientas vinculados al consumo y la transmisión de información. Ahí estamos bien. Las características que estas abarcan son, bueno, abarcadoras, transformadoras, inmateriales, inmediatas, digitalización, flexibles e interconexión e interactivas. Vamos a ahondar un poquitito en cada una de estas, pero por ahora vamos a pasar un poco más adelante, que les quiero mostrar. Bueno, las ventajas que tiene, ¿no? Por supuesto, accesibilidad, amplia la comunidad, promueve las nuevas formas de pensamiento, colaborativa, facilita la capacitación, reduce las brechas, herramientas de gestión administrativa y educativa. Todo eso está muy bien, no hay absolutamente nada malo con eso, pero hay momentos en, ya sea una página web, un programa que estés desarrollando, o en la vida cotidiana, que la información, incluso la información que va por lo que es, vamos para atrás, tecnología de la información y comunicaciones, o sea, a mí se me ocurren un par de ejemplos en lo que hay desventajas en tener tanta información. Por ejemplo, el dólar, todo el mundo está muy pendiente del valor del dólar. Bueno, hay muchos portales que te dicen el valor, porque tenés el oficial, tenés el blue, tenés esto, tenés muchas cotizaciones. Eso es algo que te sirve. La tecnología de la información te sirve para estar atento a eso. Eso es algo muy útil. Sin embargo, también a veces hay desventajas y dificultades, como por ejemplo cuando tenés abundancia y desorganización. Si todo el mundo se acuerda, por ejemplo, al principio de la pandemia, que había demasiada información, demasiada desinformación, había una sobreexplotación de los medios sobre ese tema en específico. No lo voy a mencionar, pero todos sabemos a qué me refiero. Y bueno, la verdad que a veces el exceso de información, la desinformación y todo lo que se está difundiendo tiene sus desventajas. Obviamente también podés, como dice en la sección de dificultades, tenés el tema de la desigualdad, efectividad, infraestructura, capacitación, exposición. No es lo mismo decir que, por ejemplo, en Holanda no van a tener acceso a internet porque no tienen infraestructura. O sea, es algo bastante difícil de creer. Pero sí podemos creerlo de que por ahí en algunos pueblos alejados de Argentina, o por ahí en otro continente como en África, un pueblito muy alejado, uno puede saber que por ahí no tienen la misma igualdad, no tienen la misma exposición a estos medios informáticos para mantenerse informados de cualquier tipo de cosa, como algo tan simple como saber si va a llover hoy, si va a andar un tren, si hay demoras de algún tipo, qué sé yo, cualquier tipo de uso cotidiano que nosotros le demos a estos canales digitales para comunicarnos. Es básicamente eso. Hasta acá alguna duda, simplemente estoy diciendo las ventajas y desventajas de la comunicación así como la tenemos, qué es TIC y qué es la información, pero si hay alguna duda hasta este punto la resolvemos antes de seguir. No, está bien. Todo bien. Bárbaro. Bueno, acá empezamos con algo un poco más interesante. ¿Cómo funciona el internet? Yo
en la otra pantalla voy a ir mirando el chat, a ver si minimizo esto porque se me apoderó de los dos monitores, pero si alguien tiene alguna consulta o alguien sabe, por ahí puede ir poniendo. Básicamente yo voy a pasar esto y en algún momento voy a poner una pequeña pausa. El servidor y el cliente, los conceptos más fáciles, básicos y fundamentales también del internet. Cuando vos agarras un teléfono celular y entras a una página, sos el cliente que está solicitando una cierta información. Ahora, esa información se solicita a través de internet, el servidor ve qué es lo que estás pidiendo, responde y te lo envía. Estos son los conceptos más básicos que puede haber. Si vamos a la página siguiente vamos a ver un poquitito más de información, pero no mucha. Ya que estamos viendo ahí celulares, tablet, notebooks, all-in-one, bastante, me parece que son todos Mac igual. Básicamente con este ejemplo que acabamos de hacer. Nosotros hacemos una petición de una página web, esta va por el internet y el servidor te da una respuesta. Bueno, a mí en lo personal veo muy seguido que se dibuja el internet con una nube y no tiene nada de malo, pero la verdad es que no sería una representación justa. El internet más que una nube, a ver, yo no tengo para dibujar, tengo el mouse, así que perdón si no me sale muy recto. Y no me salió muy recto. ¿Ustedes ven qué es lo que acabo de dibujar? ¿Qué es lo que acabo de dibujar? Una línea. Una línea. Correcto. Una línea recta. Una línea. En este caso, esta línea va a ser representativa de un cable. ¿Por qué de un cable? Yo te digo, porque ponele que vos sos el cliente y estás acá. Perdón que no tengo el lápiz. Y este es el servidor. El concepto que nos muestra la clase de... se fue al principio. De respuesta como cliente y respuesta. ¿Ven? Petición. Del cliente genera la petición, el servidor genera la respuesta y el canal de comunicación es el internet. Yo lo que quiero que entiendan que concepto de internet en la nube y todo eso es más moderno, lleva unos 10 años nada más y se refiere a otro tipo de cosas, es otro tipo de organización de los recursos para resolver las cosas más rápido, no tiene que ver con el verdadero formato del internet. El internet verdadero no es más que un cable, así es como suena. Vos cuando tenés el celular no ves ningún cable al internet, lógicamente, porque el internet va a través de paquetes. Los paquetes son pequeñas cantidades de información que nosotros, si juntamos varios paquetes, tenemos lo que se llama la petición que va al servidor. Entonces, a lo largo del internet, obviamente tenés un router. Obviamente tu router en tu casa es Wi-Fi y por ahí te comunica por Wi-Fi a tu celular o a tus computadoras, pero ¿qué es lo que hace un router? Es básicamente una organización de paquetes. ¿Para qué necesitamos los paquetes organizados? Bueno, si vos estás mirando YouTube en un celular, estaría bueno que el video te aparezca en tu celular y no en el celular de tu mamá, tu papá, tu hermano o del vecino si están compartiendo el Wi-Fi. O sea, ¿qué es lo que evita que se confunda toda esta maraña de información que es el internet? Es precisamente el router. El router le envía a tu dispositivo y solo tu dispositivo la información que vos solicitaste y solamente lo que vos solicitaste. O por lo menos así debería ser. Ahora, ¿cómo hace esto? El router te asigna a vos una IP. Y esta IP es privada, perdón. Cada dispositivo en una red tiene una IP privada. Entonces, tu celular por ahí es 192.168.1.6. Y si tenés una notebook ahí que no estás usando pero la acabas de encender, esa notebook por ahí tiene la IP 192.168.1.10. Están en el mismo rango. No nos voy a complicar mucho con el rango IP ni nada por el estilo, solamente es un ejemplo. Y con el ejemplo digo, yo por ejemplo tengo una televisión que está por cable y esta va a tener una IP diferente al celular. Aunque vaya por cable o aunque vaya por Wi-Fi, el canal es indistinto, es el router que asigna la IP. Entonces la IP del televisor va a ser distinta a la IP del celular. Entonces, una vez que se organiza todo esto, esto se conecta al internet a través del ISP. Y el ISP es el Internet Service Provider, ¿ok? Es Arnet, es Fibertel, es Claro, es Movistar, es iPlan, es el que te da a vos el servicio. Los menciono a todos como puedo mencionar a ninguno, pero en realidad es el que te da el servicio de internet.
Y esas empresas no son más que otro cable, que tienen una mejor conexión de cable o una peor conexión de cable al cable que conecta todos los continentes. No es más que eso el Internet, es una conexión de computadoras de manera física. La mayoría es por fibra óptica. Quienes piensan que el Internet sale de un satélite, no es así. De hecho, los satélites reciben el Internet y lo retransmiten a través de otro ISP, a través de otro router, a través de una antena. Y esto es una conexión bastante lenta en realidad. Las conexiones satelitales no suelen ser las mejores. Pero ese no es el punto. El punto es que el Internet no está en un solo lado, está en varios lados, es una interconexión de diferentes computadoras. Y yo voy a eso porque simplemente estaba repasando que esto me pareció un poquitito más básico. Y yo creo que ustedes pueden entender un diagrama un poquito más complejo que eso. Ahora, hay muchas maneras de confundirse con esto. Podés tener muchos routers, podés tener muchos internet, podés preguntarte por qué tenés que pagar por Netflix si estás pagando por internet, porque hay muchas cosas. La verdad, hay mucho en qué confundirse. Ya en una casa es común tener 3 o 4 routers. Algunos los puedes tener aislados de un rango IP para que no les manden las cosas a la tele de un lado o del otro. Yo entiendo, hay mucho con qué confundirse en ese sentido. Pero quiero que sepan que el Internet no es nada más que una línea. Es simplemente eso. Es una conexión, es un cable. Y tenemos un cable que llega acá a la Argentina a través del océano, así como llega a Estados Unidos, así como llega a Europa, así como llega... Son cables que van debajo del océano, muy largos, muy bien protegidos de fibra óptica, pero no es más que eso. Conectar computadoras rápidas de un lado y conectar computadoras rápidas del otro. Bueno, no es el dibujito más lindo del mundo y lo hice con el mouse, pero hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Sí, estoy grabando, Jimena. No, no. No, no hay dudas. Genial, no, se entendió. ¿Seguro? ¿Me entendieron todo? Bueno, bien, lo tomo como una victoria. Entonces, está bien el dibujo de la nube, no tiene nada de malo, por supuesto, pero quiero que entiendan que no es más que eso. Si ustedes agarran dos computadoras y las conectan entre sí, están formando una red. Y la diferencia con el Internet es solamente una cuestión de infraestructura. Si ustedes agarran suficientes computadoras y mejoran la infraestructura, ustedes ya tienen lo que se llamaría Internet 2 o Internet 3 o otro tipo de Internet. Lo cierto es que no es más que eso, no es nada especial, no están en los satélites, están en computadores, están en data centers. Hoy en día la mayoría de los data centers sí se migraron a estructuras un poco más organizadas, que son cosas que se llama en la nube o cosas por el estilo, pero eso es otro tipo de filosofía y herramientas orientadas y organizadas de otra manera. Después lo vamos a ver con más tiempo, pero casualmente más adelante cuando desarrollemos algún servicio. Y acá está. Y nada, por ahora quiero que mantengan en mente eso. Entonces, un celular genera una petición que va a través de este enorme cable, llega al servidor donde tiene que llegar y el servidor genera una respuesta. Ahora, por lo general eso no es tan directo. Bueno, acá termino de explicar esto, pero yo quiero ahondar un poquitito más todavía. Por lo general no es tan directo, porque ¿quién de ustedes, y es retórica, no me digan si alguno se tomó la molestia, ¿quién de ustedes se acuerda por completo los teléfonos de todos sus contactos? Me parece que si alguien lo recuerda, bueno, lo felicito, pero me parece que es importante. Yo no me acuerdo casi ni mi teléfono, te digo. Hoy en día está todo agendado, está todo en el celular. ¿Cuándo fue la última vez que tuve que marcar? Ni me acuerdo. Pero no me acuerdo ni un solo número. Yo por lo menos. Los felicito los que sí. Entonces, antes de que esto sea así tan simple, petición, internet y respuesta, tiene que pasar por otro tipo de servidor, que es un servidor DNS. Servidor DNS es como la función agenda del celular. Básicamente convierte todos esos números de las páginas, porque hablamos de las IP privadas, eso es los números que tiene cada uno de nuestros dispositivos para que el router sepa a dónde mandar la información. Pero no les hablé que el ISP, que es el Internet Service Provider, o sea, nuestra conexión de Internet, lo que pagamos todos los meses, también tiene un tipo de IP, pero es otro tipo de IP, es un IP que
que se llama IP pública. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la IP pública de Google, por ejemplo, vamos a Google, podemos hacer un simple comando ping a Google y me tendría que decir, vamos a ver, vamos a sacarle el seguro. Could not find host. Vamos a sacar el Hypertext Protocol, que ya les voy a explicar lo que es. Vamos a sacar el World Wide Web. Bueno, ahora lo voy a averiguar. Vamos a poner otro ejemplo. What's my IP? Este es un ejemplo de IP pública, ¿ok? Esta no es la IP de mi computadora, es la IP de todo mi internet, del que estoy pagando yo. Y si ustedes prueban ponerlo en un navegador, más curiosamente que no curiosamente, sí los va a llevar un servidor. Porque la mayoría de las personas que consumen internet, esta IP pública no es más que una manera de que se entiendan, digamos. Los que pusieron el número van a ver algo parecido a esto. Es una configuración que ya vamos a hablar de esto más adelante, pero por una curiosidad más que nada. Esto es lo que van a ver. Esto es una puerta a mi servidor. Ustedes a través del internet van a estar entrando a mi computadora, que es el servidor. Ahora, nosotros la IP pública por lo general no la usamos nunca. Es solamente para navegar por el internet. Sí, ¿quién preguntó? Decime. Escuché una mano levantada, ¿puede ser? Bueno, continúo. Bueno, entonces, decía, hay dos tipos de IP. La IP privada yo ya expliqué lo que era, que es el numerito que te asigna el router a cada uno de los dispositivos, pero después tenemos la IP pública, que no importa qué dispositivo de tu casa estés utilizando, es el que te vas a tener asignado vos como hogar, por así decirlo, como tu conexión. Ahora esto, que no los asustes, es más un hobby que otra cosa, después les muestro lo que es. Cuando yo ingreso a una IP pública de alguien, por lo general no veo absolutamente nada, porque no son servidores. En cambio los servidores lo que abren es puertos al resto del internet para que se pueda conectar la gente acá. ¿Qué es esto? En este caso, más allá de las estadísticas y los números que está diciendo y las cosas que dice en inglés, piensen en esto como una página, es como que estoy hosteando una página web. Obviamente recordar 181, 116, 10, 179 no es práctico, nadie se lo recordaría, ni yo me lo recordaría, para entrar a mi propio servidor. Por eso Google también tiene su propio número, Facebook tiene su propio número, todo lo que está en internet tiene su propio número, y necesitan pasar primero por un DNS. Entonces, si tu celular está acá y esto es el internet, llegas al DNS, del DNS vas al servidor, sería esta representación que tenemos acá, pero un poco más indirecta. En vez de dibujar el internet como un intangible, como algo complicado que está ahí, que no se sabe bien cómo funciona, esta es la verdadera representación más simple que podemos llegar a tener, que es de tu dispositivo, de tu IPS, me conectas a tu IPS, que es tu internet provider de internet. Esto te provee de internet, vos vas al DNS, el DNS resuelve ese número, 181. Bla 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 bla, y dice, eso es google.com o es twitter.com. Entonces el verdadero servidor que te genera la respuesta, ahora sí, tiene una respuesta que puede mandar. Ahora, como vino por el DNS, muy probablemente esto haga así, aunque también existen otro tipo de infraestructuras donde la respuesta va a ir por donde está más cerca y sea más rápido. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. A lo que voy es que vos podés estar estudiando toda tu vida cómo hacer infraestructura de red y todavía aprender algo nuevo. Sin embargo, quería expandir un poquitito más, porque yo sé que ustedes pueden, en lo que es esto. Entonces, nada. Es una serie complicada de cables, pero no es más que eso. Es una computadora conectándose a otra. Ahora les voy a mostrar un poquitito más cómo funciona el tema de las páginas y cómo es que hacen para visualizarlo. Si ustedes entraron a la IP pública de mi internet, van a ver que sí hay una página. Esa no la generé yo, es subgenerado un producto, y ahora al final de las clases les cuento de qué trata. A más de uno le va a interesar seguramente.
Bueno, para entender todo el circuito, bueno, ¿hasta acá hay alguna duda antes que continúe con esto? Porque no pasa nada, la resolvemos acá. No, vamos bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, acá tenemos las tecnologías separadas en dos sectores, lo que es frontend y lo que es backend. Para los que ya hicieron otras comisiones, saben por ahí lo que es un programador backend. Es el que genera los sistemas, es el que genera las páginas, el que hace que todo funcione básicamente. Vos por lo general tenés un servidor de páginas web, generas una página y tenés dos tipos de páginas. Una página estática, que solamente te muestra información y nada más, y una página dinámica. ¿Cuál es la diferencia? La página dinámica, vos podés interactuar y podés, no sé, registrarte, generar usuarios, o simplemente quiere decir que cuenta con una base de datos de donde saca la información. Por ejemplo, temperatura, eh, puede guardar un histórico, puede mostrarte imágenes de gatitos, lo que se te ocurra. Pero si interactúa con una base de datos, es backend. Es lo que hace que funcione. Lo que es el front-end, por lo general, sí aporta una estructura de funcionamiento, conecta algunas que otras cositas con los detalles visuales, pero en general es más que nada maquetado. Es estructura de los datos que te da el backend. O sea, es la parte bonita de las páginas. No es la que trae la información, pero es una parte muy importante también. Si bien yo soy más orientado a backend, sí, ¿quién preguntó? Hola, Josh, no podía desmutear el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿cómo va? Tengo una consulta. Sí, decime. A veces cuando entra a una página de internet desde la compu Ujú. y después entra al celular, es como que a veces la misma página es como, obviamente se tiene que comprimir en el espacio de del celular y a veces no tienen las mismas funciones. A veces pasa cuando uno se registra un congreso, por ejemplo, tiene que registrarse en una página, cargar los datos y no están en la misma posición. ¿Esto qué sería? ¿Sería frontend? Como Sí. cuando está ajustada la página. Ah, Cuando ok. la página no la visualizas bien, vuelvo acá solamente para que no se vea el loop. Cuando vos no estás visualizando bien una página, es un problema del front, pero depende del tamaño de tu organización. También puede ser que haya sido un error de tu UX UI, porque vos para generar una página grande necesitas a alguien que primero piense qué es lo que va a hacer el cliente y para ponerlo en todas las resoluciones, qué es los dispositivos que va a utilizar. Vos cuando haces una página, por más plata que le pongas al proyecto, no vas a hacerla para una resolución de un celular que ya no existe hace 10 años. Los primeros Android, por ejemplo, los Android 2.2. Entonces, se trata de hacer lo más compatible posible y sí, eso es responsabilidad del front, pero a veces también es responsabilidad del UX UI. De todos modos, es imposible que un proyecto, por ejemplo una página, sea 100% compatible. Siempre hay un marco de tolerancia en el que se trabaja. Desgraciadamente no es muy bueno el marco siempre, a veces es más chico, a veces es más grande. Mientras más compatibilidad le puedas dar, tanto mejor, pero también depende de qué equipo tenés para desarrollar las cosas. Yo, con frecuencia como programador, me encuentro con la frustración de que los clientes no entienden. Y no digo que yo hago todo bien, todo el mundo comete errores, los proyectos se pueden interpretar mal, las fechas se pueden dilatar, eso le puede pasar a cualquiera y son partes normales de la vida de un programador. Pero muchas veces me veo en una situación un poco ridícula a veces. Porque, por ejemplo, ¿qué me pueden decir qué es esto que tengo acá enfrente? Una cuchara. Sí, yo llamo una cuchara. Correcto. No, es una interfaz. Una es una cuchara. Entonces, cuando yo agarro esta cuchara, pienso, vamos a agarrar esta cuchara, tengo un bol de sopa, hago así y me lo como. Bastante sencillo. Yo pienso eso de la cuchara, cómo voy a utilizarla y la uso. Ahora, muchas veces esta cuchara es el software que yo desarrollo y el cliente, cuando va a usar la cuchara, hace esto. La usa absolutamente al revés. O sea, parece sencillo, pero hay veces que por fallar en la planificación del UX o por tener problemas de front-end, el cliente termina yendo por un camino que vos nunca esperaste que vaya y ahí te encontrás con muchos problemas. No importa que tan sencillo sea una página, yo te aseguro que siempre va a haber un despistado que va a encontrar una manera nueva de romperla porque agarró mal la cuchara. Básicamente eso. Espero no haber sido muy confuso con el ejemplo, pero realmente
es gracioso y es trágico al mismo tiempo. Pasa muchísimo, la verdad. Y como resultado tenés páginas que cuando te querés registrar desde el celular no lo ves bien. Te conviene hacerlo desde la computadora. O cuando te querés conectar a alguna FIP o algo por el estilo, te conviene hacerlo desde el Internet Explorer o cosas por el estilo. Depende del tamaño que tengas para el desarrollo también. Bueno, acá tenemos un poco más de datos de lo que veníamos hablando, pero incorpora un par de elementos nuevos. Ahí dice TCP/IP, que eso es un protocolo de comunicación. El ISP, que es el proveedor de Internet. Introduce el concepto del URL, que es www.google.com, por ejemplo, que en realidad es una IP, y eso se resuelve en el servidor DNS. ¿Ok? Más o menos lo que explicaba antes. Ahora, acá vemos que tenemos una base de datos y un servidor con otra dirección, o sea que es otro servidor que fue directamente desde el ISP y está mandando contenido. Puede ser que yo siguiendo este diagrama, sinceramente yo desde el navegador, en este caso hubiera puesto 200.127.11.33, porque no pasó a través del servidor DNS. Y si no pasó a través del servidor DNS es que no hacía falta convertir una URL, que está acá, perdón, me pasé, por hacer clic. Permiso. Ahí está. Entonces, si yo de verdad hago este circuito, desde el navegador al ISP al servidor, es porque no marqué la URL. Si yo marco la URL, esto va para acá y va para acá, como lo dibujé antes. Entonces, es una pequeña corrección que por ahí hay que hacer a futuro. Pero si yo hubiera marcado 200.127.11.33, sí hago directo desde acá al ISP, del ISP al servidor, y el servidor me devuelve al ISP y a mi navegador las cosas. Pero para el uso común de la gente normal que no marca las IP de las páginas, que pone www.dominio.com o .google, este tipo de interacciones pasa a través de otros servidores que, bueno, como ya expliqué antes, se llaman DNS. Y DNS significa Domain Name Server. Básicamente es eso, es una agenda telefónica gigante que obtiene todas las IP y que las machea a una URL. Entonces, al principio nosotros hablamos de paquetes de información, pequeños paquetitos. Esos paquetes se mandan a través del protocolo TCP, aunque hoy en día también para navegar normalmente estamos utilizando el protocolo UDP. Y esto, no se asusten, simplemente son letras que describen canales de comunicación. Entonces el router de tu casa, de la mía, en este mismo momento esta llamada probablemente está saliendo por el protocolo UDP, pero puede que esté también por el TCP, depende de qué puerto esté eligiendo salir. Es un canalcito en uno de esos cables que pasa la información, que se configura de una manera diferente que el TCP, y el TCP se configura de una manera diferente que el UDP. Nosotros no vamos a ahondar tan profundo en lo que son los canales de la comunicación, pero sí introduce, espero que entiendan lo que es un protocolo, lo que es una URL, lo que es una IP, lo que es un ISP o un DNS server, y lo que es finalmente acá abajo a la derecha un servidor con contenido. Ese circuito está alrededor nuestro, querramos o no, aunque no tengamos wifi ni nada por el estilo, nos atraviesa todo el tiempo, estamos conectadísimos, así que no podemos zafar. Perdón, yo te entendí todos menos el del protocolo. ¿Qué es el protocolo? O sea, sé que es el primero, pero ¿qué sería básicamente? Protocolo es como cuando vos y yo estamos hablando, por ejemplo, si estamos en la parada, si estamos en el supermercado, por ejemplo, te encuentro en la fila y nos ponemos a charlar. El protocolo vendría a ser el canal de la comunicación, y si nos ponemos a charlar, el canal en este caso es el lenguaje, lo que estamos hablando español, nos estamos comunicando. Bueno, pasado a las computadoras es más o menos lo mismo. El protocolo que transmite los paquetes de información es la carretera por donde va esa información, básicamente. Hay diferentes protocolos orientados a diferentes tipos de procesamiento de datos. Yo no voy a ahondar en cada uno de los tipos de protocolos, pero es básicamente eso, es el canal de comunicación entre tus dispositivos y tu proveedor de internet, aunque el proveedor de internet también tiene sus protocolos con el servidor DNS o con los servidores específicos que vos apuntes. La verdad, hay un montón de protocolos, hay un montón de maneras de transmitir datos. No vamos a ahondar, como dije, en eso, pero sí que entiendas que es la carretera, básicamente, donde pasan los datos. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien.
Este slide está más orientado a describir la formación básica de una página web. Cuando nosotros solicitamos una página de un teléfono celular, más allá de todo el circuito que vimos acá, en la slide anterior, que viste, pega el DNS, resuelve la URL, te trae el contenido. Básicamente todo esto, ¿para qué sirve? Y sirve para que vos puedas ver en tu celular la página que querés ver. Es así de sencillo. Y para eso vamos a introducir el concepto de HTML, que es Hypertext Markup Language. Esto es un pseudo lenguaje que sirve para la gente que hace frontend o sabe lo que es. Me puede ayudar a educar por si hay alguna duda a los que no, más adelante, pero yo lo voy a explicar ahora. Es una estructura básica de los datos. A veces los datos vienen del mismo HTML, o sea, ya están ahí los datos, no es solamente una estructura, sino que son la estructura más los datos. Pero a veces los datos vienen de otro lado, como por ejemplo la resolución de otro lenguaje, como PHP. Los que no saben lo que es PHP, es un lenguaje, un pseudo lenguaje en realidad, porque no hay que compilarlo, que interactúa con bases de datos y te completa información en las páginas. Es bastante usado porque es seguro, no te pueden robar información a través de PHP, siempre y cuando esté actualizado y con todas las medidas de seguridad correspondientes. Y en el mundo creo que es el más utilizado para los servidores web, ya sean que el servidor sea Windows o Linux. La construcción de las páginas va a ser en esta manera de estructurarlo, que es HTML. ¿Okay? No es más que eso, es más, podemos hacer un HTML bastante simple, pero lo vamos a hacer al final de la clase por si no llegamos. Entonces, HTML, recapitulando, no es más que una manera de ordenar textos. Pero esa manera de ordenar textos resulta en lo que nosotros conocemos como las páginas web. Entonces, todas las páginas que vos viste en tu celular, en tu computadora, muy probablemente todas, se formaron con HTML, porque es lo que el navegador de tu dispositivo entiende cuando le devuelve una página web. ¿Me explico? Bueno, acá tenemos una serie de roles, podría ser en un desarrollo. El experto en UX es básicamente el que tiene que predecir cómo van a agarrar la cuchara. Si la van a agarrar al derecho, si la van a agarrar al revés. Si vos haces un camino, pero resulta que no es el camino más corto, yo te aseguro que la gente va a ir por el caminito que vos no hiciste. Entonces todas esas cosas las tiene que prever un experto en UX UI. ¿Okay? Después está el diseñador, que no es lo mismo que el desarrollador frontend. El diseñador lo que hace es, tiene otro tipo de herramientas, y los que saben hacer diseños, les tiro alguna como Figma, por ejemplo, o XD, son herramientas que te permiten dibujar rapidito una página. ¿Okay? Esta parte de las diapositivas está orientada a las páginas. Entonces, lo que es un diseñador, por más que ahí parezca que está haciendo en HTML, no, está haciendo en Figma o XD, que como resultado te puede dar un XML, eso es cierto, pero en realidad no es más que dibujarlo, es como hacer un diseño gráfico. ¿Okay? No es directamente hacer la página. Para directamente hacer la página, el diseñador le tiene que pasar algunas capturas de pantalla, diapositivas o una pseudo XML o HTML, ahora vamos a ver qué son todas estas siglas, para que termine de desarrollar la página. Entonces hace todos los botones, hace las imágenes, se encarga de que quede bien bonito y lo integra con la base de datos que viene, que es el siguiente paso. Acá abajo tenemos DBA. DBA significa Database Administrator, ¿ok? Es el administrador de las bases de datos. No hay mucho que decir de este trabajo, porque una vez que tenés todo aceitadito en una empresa, en un proyecto, por más nuevo que sea el proyecto, si vos venís haciendo las cosas de determinada manera, muy probable que en tu proyecto futuro lo sigas haciendo con los mismos métodos. Entonces, un DBA, por lo general, no digo que no tiene mucho que hacer, sino que tiene más carga de trabajo cuando arranca, cuando tiene que acomodar algo, cuando algo falla. Pero la verdad es que si todo va bien, nadie molesta al DBA. El DBA está tranquilo, haciendo sus cosas. No, nada muy crítico, siempre y cuando no se haya roto nada. Ahora, si llega a caer un servidor o no te responde una base de datos, agárrate, porque ahí el DBA tiene que estar disponible casi todo el día, te digo. En la empresa que yo trabajo, para los que no escucharon en la primera clase, es una fintech. Imagínate, si llega a caer una base de datos, literal, cualquiera de ustedes que está pagando con Mastercard
o quiere ir a retirar plata de Pago Fácil, o depositar plata en Pago Fácil, o utilizar alguna de las muchas billeteras virtuales que trabajan con nuestra empresa, no va a procesar la transacción. Imagínate cuánta gente puede llegar a afectar una hora que esté caída una base de datos. Entonces, bueno, hay métodos, hay otras tecnologías que se tienen que aplicar para que esto no ocurra. Y como dije que iba a empezar bien de abajo, aclaro, y vamos a ver esto en mucho detalle más adelante porque vamos a utilizar bases de datos. Una base de datos no es más que una colección de datos. Por ahora piénsenlo de esa manera, después vamos a entrar en más detalle a ver bien cómo funcionan y a tener nuestras propias bases de datos. Y después está el desarrollador backend, que el dibujito me gustó, le hicieron una super consola espacial ahí para desarrollar cosas. Claramente ilustra un poco de admiración y te lo dibuja un poco extraterrestre, te lo diría, porque la verdad que estamos en una computadora simplemente escribiendo código, no es tan glamoroso como te lo dibuja acá, parece que está manejando una nave espacial. El desarrollador backend lo que agarra son los datos de la base de datos y te los conecta a lo que te hace el desarrollador frontend. Básicamente, si lo estamos mirando como el ejemplo en una página, el desarrollador backend es el que se encarga de que todo ande. Si no anda, es culpa del desarrollador backend, o puede ser que algún servicio haya caído y eso sea culpa de otra persona, pero eso es un ejemplo para más adelante. Ahora estamos viendo solamente estos roles que tenemos acá. Y por último, bueno, el analista de datos. Yo en esta parte no me meto demasiado, pero obviamente cuando vos tenés, por ejemplo en YouTube es una plataforma muy compleja. Tenés diferentes maneras de generar ingresos con YouTube. Si vos tenés videos que por mucha gente los miró, la publicidad te va a generar revenue, o sea, te va a generar ganancias. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si los usuarios que te ven son premium? Bueno, resulta que también te genera ganancia que te vean usuarios premium que no miran esa publicidad. Sí, ¿quién preguntó? Aquí tenemos. Decime. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? O hay problemas con el micrófono. Puedes escribir en el chat si no. Yo a veces voy un poquitito rápido, pero recapitulamos y repasamos todo lo que haga falta, no se preocupen. Mira, estaba mirando el chat un poquitito. Los testers. Los testers vienen después de que el backend y el frontend unieron todas sus fuerzas, por así decirlo. Ok, eso viene después. Pero tenemos, que me parece, en curso acá de tester. Yo lo recomiendo porque la verdad que es muy interesante. Además, piensen ustedes una tarea repetitiva que tienen que hacer todos los días. Por ejemplo, yo, estos videos, agarrarlos, subirlos a YouTube o a veces editarlos un poquitito. Es una tarea que, como tengo una comisión, no es tan complicada. Ustedes son mis únicos alumnos por el momento, pero hay otros docentes acá que tienen hasta 5 comisiones. Entonces, alguien con conocimiento de testing, y esto se sale un poco de este ejemplo, pero les digo, podría hacer que, por ejemplo, con doble clic, todo ese proceso sea automático. ¿A qué me refiero con eso? Nada de ponerle a grabar la clase, eso se hace solo. Nada de subirlo, eso se hace solo. Por ejemplo, yo conozco algunos profesores en estas comisiones que le dan al botón de admitir cada vez que un alumno llega a la clase. Está bárbaro eso, yo no tengo ningún problema. Yo instalé una extensión que automáticamente los admite a todos ustedes porque si estoy explicando algo y alguien entra porque se desconectó y se vuelve a conectar, o entra tarde, o no les quiero dar clic a cada uno de ustedes. O sea, realmente son como 100 alumnos y yo no voy a estar dando clic cada vez que uno quiera entrar. Instalé una extensión que eso mismo lo automatiza. Y eso es básicamente la función del tester. Agarrar todas las tareas tediosas que se pueda y automatizarlas. Sí. ¿Quién? Hasta que llego a la llamada ya no veo quién levantó la mano. Sí, ¿quién levantó? Okay. Igual me parece que es como un ruido, pero no es que alguien levante la mano. Sí, no veo nadie. ¿No es el chat tampoco? No, bueno, el chat no me hace ruido. Bueno, listo. Y si alguien tiene abierto el micrófono, innecesariamente lo cierra porque no sé por dónde me está llegando. Creo que es cuando alguien se conecta y se desconecta, que hace el... a esta altura no esperaba. Debe ser eso, disculpen. Bueno, volviendo a esto. Bueno, eso es el trabajo de los testers. La idea es que si una aplicación sale al mercado,
ya debe estar recontra re bien probada y este tipo no debería tener ningún tipo de errores. Pero bueno, eso no lo vemos en este diagrama acá, donde sí vemos los analistas de datos, eso es lo que estaba en YouTube. Entonces, básicamente hay que ver por qué hay más gente que ve este video y no este video, qué es la cantidad de segundos que son ideales para un video, serán minutos, serán horas, qué es lo más visto, los contenidos que más interesan. Es mucho de análisis de los datos que vamos a estar viendo nosotros básicamente. Perdón, ahí va. Y acá vamos a estudiar mucho de esto, pero también puede ser esta parte, por ejemplo, y esto no lo vamos a tocar, por ejemplo para marketing, a ver qué producto funciona más, qué producto funciona menos, y en base a eso ir con el desarrollador backend, modificar el producto, el desarrollador frontend también lo tiene que adaptar, y cada tanto el experto UX UI también va a tener que cambiarle la carátula, digamos, y eso pasa a través del diseñador. Entonces, si bien esto es un poco reducido, porque vos en una empresa vas a tener otros roles como un implementador que se encarga de tener los servidores andando y con nuevas tecnologías, podés tener team leaders, podés tener DevOps, podés tener product owner, son todos roles que por ejemplo acá no están ilustrados, pero a la hora de hacer una aplicación de celular, una página o un proyecto exitoso, bueno, cada quien tiene su rol en la organización. ¿Podés hacer una página sin el diseñador? Sí, podés. Que el frontend haga la parte de diseño, el maquetado, y después lo aprueben y después lo hace el mismo. Puede que en la misma página el diseñador de frontend haga la base de datos y el desarrollo de back. Yo lo he hecho para muchas páginas, pero porque son páginas chiquititas. Proyectos grandes requieren especializaciones, porque si no, nadie puede hacerlo todo. Para una paginita, obviamente sí. Bueno, más de lo que decía, el programador es el responsable del desarrollo del software. Tareas del programador consisten en analizar informes e interpretar especificaciones y requerimientos, diseña y elabora nuevos sistemas, actualiza aplicaciones y programas, crea programas y aplicaciones móviles. Bastante sencillo. Y acá tenemos un par de ejemplos de qué son lenguajes de programación y qué no. JavaScript es un propio lenguaje de programación porque puede gestionar variables, puede conectar con datos y puede, si bien nació como una manera de cambiar un poquitito el HTML y el CSS en la marcha, es un propio lenguaje de programación, es completamente perfecto y funcional. De hecho se han hecho frameworks muy conocidos como Node.js, que están basados en JavaScript, y JavaScript de por sí, bueno, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Pero HTML y CSS te marca con un signo de prohibido que dice que claramente no lo son. Son maquetados, son para estructurar los datos nada más y para contenerlos. Por eso si volvemos un poquitito a la diapositiva anterior, esta que está acá, ups, me pasé, está con un poquitito de delay. Esta que está acá, vemos que es exactamente lo que hace el HTML. Acá tenemos, lo más importante de acá es body, header y nada más. En el header se ponen los CSS que le dan los estilos a la página, y en el body se pone el contenido de la página. Ahí dice section, ahí dice aside y ahí dice article. La verdad, y esto es un secreto para los que tienen algunos años, porque cuando yo arranqué en esto, que fue en el 2012 y un poquito antes también, el HTML cambió mucho, evolucionó bastante con los años. Después de todo son 10 años, como tiene que evolucionar todo, ¿no? Pero estas secciones las podés inventar. Si vos querés inventar una sección que se llame luz tenue, nomás tenés que abrir una llave, como este signo más, poner luz tenue adentro, cerrar la llave, después en otro renglón ponés, como acá dice sección, bien que dice signo menor, barra, sección, y cerrás la llave. Bueno, si hacen eso, pero cambiando la palabra sección por luz tenue, monitor, techo, lo que quieran, lo que estén mirando en este momento, también es válido, porque lo único que se encarga el Hypertext Markup Language, HTML, es en darle orden. ¿Quién está dentro de quién está a un costado de quién? Y eso es básicamente todo. Lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero espero que se entienda que esa es cómo se conforma una página sencilla. Entonces, pasando de JS,
que es un lenguaje. Ahí abajo tenemos el logo de Python, el logo de base de datos con SQL. Entonces, SQL es una manera de base de datos, es un tipo de forma de datos. En realidad se distingue de otros por el motor. Entonces, si es una base de datos, es pertinente saber qué motor tiene. Acá te ponen SQL, entonces sabes que bueno, estas bases de datos son SQL porque el motor es SQL. Y el lenguaje Python, que bueno, el lenguaje Python es bastante particular también, es uno de los más populares hoy en día. Quienes hicieron acá la comisión de Python por ahí ya saben que bueno, se originó en el 1991. Tuvo muchísimos cambios porque arrancó no como un lenguaje de programación sino como un bash. Los que no saben lo que es un bash es como cuando yo hablo en la consola de Windows, que en este caso es esto, y yo puedo poner diferentes comandos para realizar diferentes cosas. Abrir una carpeta puedo, hacer un ping a una IP puedo. O sea, básicamente puedo hacer casi todo acá. Todo lo que hace de manera gráfica un sistema operativo debe ser capaz de hacerlo a través de la línea de comandos. Entonces, Bash no es más que una colección de líneas de comando. Es poder generar un archivo con varios comandos adentro en su interior. Después vas y le das doble clic y esos se ejecutan en orden. Para Windows es Batch con CTH. Para los que usan Linux por lo general, saben que bueno, para ellos es Bash con SH. Detalles que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Python arrancó como una especie de mejora de Bash, pero con el tiempo se fue incorporando con muchas librerías y hasta el día de hoy es el idioma más versátil que conozco. Hay muchos lenguajes de programación, hay algunos que no conozco, hay algunos que sí conozco. Yo soy más que nada PHP y Python no llevo más de 2 años haciéndolo. Sin embargo, cuando ya sabes programar otro lenguaje, adoptar uno nuevo no es para nada complicado. Por eso la base de la programación se las voy a enseñar acá para que ustedes puedan adoptar después otros lenguajes también y les resulte menos complicado. No importa si no están orientados a Python, al final del curso van a llevarse la lógica de la programación a cualquier lenguaje que ustedes quieran. Y si bien en este curso sí vamos a ver solamente bases de datos en SQL, por ahí vamos a mencionar y les voy a mostrar algunos ejemplos de base que no son SQL, pueden tener otro tipo de estructura, pero eso más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Lo tomo como una victoria total, pero si están confundidos con algo, por favor pregunten porque no pasa nada, todavía estamos bien de tiempo creo. A ver, sí, estamos bien, un poco justo pero bien. El analista de datos es el profesional que transforma los datos en información. Bueno, claramente si yo tengo muchos clics, si tengo un diario y tengo muchos clics en un artículo y en otro no, es necesario que alguien analice por qué, para maximizar la cantidad de clics, para maximizar la cantidad de ventas de un producto, para maximizar el objetivo que te lleva a hacer una página. Uno no se levanta de la cama y decide, quiero hacer una página web el día de hoy. Por lo general hay una ganancia. Querés que se dé a conocer un mensaje, querés vender algo, o simplemente sí, querés hacerlo por una cuestión educativa, que yo puedo, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Pero el objetivo siempre no es hacer una página, sino es vender una idea, vender un concepto, vender un producto, hacer que la gente conozca algo. Y para lograr eso hace falta analizar los datos. Gran parte de lo que vamos a ver acá es ese análisis, cómo te lleva a tomar mejores decisiones para el negocio en el módulo de Business Intelligence o para tus objetivos en general, sean los cuales sean. Aquí dice, no importa quién tiene más datos, sino quién le sabe sacar mejor provecho. Es absolutamente cierto, o sea, no vamos a decir que no. Vos podés tener una cantidad de datos enorme, pero si tampoco los podés leer porque son demasiados, ¿de qué te sirve? Tarea del analista de datos: adquisición de datos, preparación de datos, búsqueda de patrones, visualización de datos, formulación de hipótesis. Esto, obviamente, cada uno de estos puntos los vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Ahora es un datazo general. Recién la semana que viene, recuerden, van a tener tareas y material en la plataforma. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a contestar algunas respuestas, pero en serio, no se queden con las dudas, pregúntenme de otra cosa, si no, yo me voy a quedar un rato más hasta que sea la hora, porque la próxima clase recién vamos a ver concepto, procesos, roles profesionales. Realmente este slide es todo lo que vamos a ver hoy. No vamos a ahondar mucho más profundo en esto, porque ya les digo, la plataforma recién va a estar
Recién va a estar la semana que viene con información. ¿Te hago una consulta? Sí, decime. Con respecto al HTML, Ujú. ¿no le estarían faltando cosas importantes como un input, un button? Bueno, input y button son elementos del HTML. Si bien vos podés tener una imagen también, podés tener lo que quieras, un párrafo. No, nosotros no andamos en los detalles de el maquetado, pero son partes de las etiquetas que mostramos en la diapositiva que está acá. Si bien acá no te dice input, no te dice button, no te dice paragraph, que por lo general se hace con una sola P, o hay muchos tipos de etiquetas, pero esos son... No, yo iba por el lado no lo que faltaban, sino por el lado de que todo lo que mostras acá solamente muestra Ujú. al consumidor final, pero no toma información del consumidor final. Como que Correcto. faltaba esa vuelta de volver al servidor con un filtro, una Correcto. búsqueda. Bueno, lo que falta acá es, claro, es la información, porque lo que te estoy mostrando acá es solamente la estructura. Ahí a la izquierda dice estructura básica, dice HTML, head y body. Por eso vos no estás viendo el contenido. Pero sepan que el contenido iría en la sección section o en el article o en el aside o en el footer. Y eso está lleno de todo tipo de elementos. Elementos que, como dije antes, los podés inventar incluso. No los vamos a ver ahora. Por ahí sí los vamos a ver más adelante, porque cuando vamos a estar generando páginas para, bueno, para ver cómo es la interacción con la base de datos y cosas por el estilo. Además, un HTML no te agarra los datos de por sí, de una base de datos, por ejemplo, no te los agarra directamente. Hay un JavaScript que por medio hace algo, o hay un servidor PHP que interpreta la solicitud y te devuelve la información dentro de alguno de estos cuadraditos. Pero también te lo devuelve adentro de un botón, de un parágrafo, me sale, de un párrafo, de un título. Todo lo que sea dinámico pasa a través de la base de datos. Todo lo que sea dinámico te lo resuelve un servidor. Y todo lo que te devuelve el servidor se acomoda dentro de esta estructura. No exactamente así, porque faltan elementos, como decís, ya sea el botoncito, ya sea el parágrafo, y dale con el parágrafo, ya sea el título, ya sea el párrafo. Todo se va a acomodar acá. Pero esta es la estructura más básica. Vamos a verlo más adelante con más detalles. Pero algo interesante es que, bueno, sí, obviamente les tengo que recordar que revisen la casilla de spam. Cualquier cartelera o novedad puede perderse si no entran ahí. Y queden en el presente antes de irse. Los que ya no tienen ninguna duda se pueden ir yendo. Pero continuemos con los que sí tienen alguna duda y veamos. ¿Te pude contestar eso o sentís que tenés que cambiar la pregunta y lo vemos más? No, está bien. Bárbaro. Pablo, ¿levantaste la mano? Sí, te hago una consulta así, pero de curiosa. Ujú. Con esto de, no sé si por adelantarme o para decir, bueno, a ver cómo se estructurará esto desde la compu, cómo lo podemos pensar, sobre todo cuando uno ya no intervino ni hizo ninguna tarea. Pero todo esto que vos decís que vamos a ver base de datos de SQL, ¿no? Ujú, No lo conozco, pero mi pregunta es desde la ignorancia y de las ganas de aprender. sí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a tener que descargarme un programa y sobre eso aprender a programar, y eso se va a proyectar en una ¿cómo se llama? En una página web. O sea, ¿cómo sería yo que... A mí me sale mucho por programar en LaTeX, bueno, programás y se compila y aparece lo que vos programaste. Ujú. Supongo o pienso que debe ser así, pero digamos, uno tiene que descargarse un programa, trabajar ahí. A lo y largo ahí del curso van a bajar varios programas, incluido Ah. SAMP, que es para formar un servidor web, con PHP, con ok. HTML. Aunque nosotros por ahí trabajamos los datos con Python, por ahí le estamos pegando un servidor que nos devuelve y lo vamos a maquetar. De todos modos, hay cosas del material que todavía se están armando porque la estamos mejorando de cuatrimestre a cuatrimestre. Pero sí te puedo decir que lo que es página web lo estamos mostrando porque precisamente por ahí vamos a empezar a pisar por el tema de programación. No todos saben programar y por lo general es más sencillo entrar por el lado de diseño web, programación web para los conceptos más básicos, porque vos haciendo tu página ves cómo los datos, de dónde vienen, de dónde generaste la base de datos y de dónde lo estás trayendo y cómo. Y a partir de ahí empezamos a migrar un poco más a Python, que es lo necesario para bueno, manejar el gran volumen de datos que vamos a tener que manejar como científicos de datos. Sí, David, decime.
Bueno, muchas gracias. No, de nada, perdón. David. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Yo le quería preguntar si íbamos a ver alguna librería de Python o lo vamos a ver Python puro únicamente. Mira, a mí me encanta el Python puro, pero Python puro Bien. también es incluir librerías. A lo que yo me refiero con Python puro es no frameworks, pero también vamos a ver Bien, frameworks. Así bien, que bien, vamos a bien. verlo todo, no te preocupes. Ok, perfecto. Hay algunas librerías que mencioné la vez pasada, como Pandas, hay otras como Alchemy, no me acuerdo. Bueno, SQL Alchemist para conectar a la base de datos, seguramente lo vamos a estar viendo. Y otras para NumPy, por ejemplo, los números grandes y cosas por el estilo. Vamos a tener unas cuantas librerías. Está en el programa, voy a tratar de poner una copia en el Google Drive, que todos ya tienen Sí, acceso. está A ver igual. si lo pueden ver. Calculo que no hay ningún problema, pero averiguo por las dudas primero y ahí van a tener más detalles. Hay una serie de librerías que ahí vamos a estudiar. Igual les digo, no si quieren estudiarlo, yo no los puedo detener, pero no se adelanten que todo va a llegar en su momento. También vamos a hacer un CRUD, hay trabajos prácticos, o sea, todo lo vamos a ver en su momento, tanto la instalación, que es lo que me preguntaba Paula, como las librerías que vamos a utilizar. Y también vamos a ver Python en algún que otro framework. No sé si ustedes conocen Flask, Django. Para PHP existen los frameworks que son Laravel, Symfony, aunque ese es un poco más viejo, pero un framework, como por ejemplo Node.js, es un framework para JavaScript. Y los que no saben lo que es un framework, no pasa nada. Es simplemente una colección de librerías y una manera de estructurar el código que ya existe en un lenguaje y le da un marco nuevo. Entonces, si vos seguís ese marco, es más fácil programar o es más rápido de hacer un proyecto. Muchas veces es cierto eso, pero yo considero en general que es mucho más fácil aprender un lenguaje sin ningún framework primero y después incorporar un framework para hacer las cosas más rápido. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un problema, y esto es mi opinión y ustedes pueden opinar distinto, pero yo creo en el día a día que esto es muy importante. Cuando vos tenés un problema en un proyecto que tenés que resolver, si vos estás trabajando con un framework, por ahí ese problema no lo sabes resolver. Y cuando vos vas a buscar la solución, no vas a saber buscar la solución. No es tan sencillo. Porque vos no sabés el idioma base, solamente aprendiste en el framework. Y por ahí este problema que tenés escapa un poquitito al nivel del framework y estás tratando de buscar una solución donde no sabés. Entonces, yo siempre considero que no importa el lenguaje que ustedes terminen programando, acá vamos a ver Python, es mucho más valioso aprender Python puro primero y después un framework, como por ejemplo Flask o Django, que son los frameworks más conocidos para Python hoy en día. Sí, yo con Flask puedo levantar en menos de 20 minutos un servidor que escucha un puerto, me llegan datos y yo te devuelvo algo. Con más o menos como la estructura que vimos del internet, pero con datos reales. O sea, lo que me solicitan a mí, el request que me llega a mí, no va a ser una página, va a ser un informe, por ejemplo. Me van a pasar unos datos y yo genero un informe completo PDF y te lo devuelvo. Eso es un servicio, es algo que está escuchando. Lo vamos a ver más adelante, obviamente no los quiero abrumar con esto, tranqui, pero con Flask yo en 20 minutos puedo levantar el servidor y en 20 más puedo afinar detalles. Bárbaro, en 40 minutos terminé. En cuanto si yo lo tengo que hacer con Python puro, por ahí si no tengo algo que copiar y pegar de proyectos anteriores, voy a tardar unas 2 o 3 horas levantando solamente el puerto que escuche. Y esto es muy normal, pero es más enriquecedor también poder hacerlo primero en Python y después aprender cómo hacerlo en Flask. Parece que estás aprendiendo dos veces, dos métodos diferentes para hacer exactamente el mismo producto. Y es así, pero hoy por hoy en el mercado laboral, yo sé que a muchos les interesa esto, se solicita muchísimo experiencia con los frameworks. Entonces, hay gente que empieza a programar con framework y siempre toda la vida programa con framework, pero va a llegar un punto que le va a costar muchísimo resolver problemas si los problemas que se le presentan no vienen del framework, sino que vienen del Python mismo, que puede pasar. Sí, Carla. Te quería preguntar de que estabas hablando de lo Sí. que era el mercado laboral, tipo el curso, cuando uno sale del curso, uno sale preparado, o sea, desde lo que uno encuentra en LinkedIn, en la realidad, que es más que nada hacia el lado de Data Science y hacia el lado de Data Analysis. Sí. ¿Hacia qué lado sale uno más? Vos vas a salir como
vos vas a salir diplomada en ciencia de datos. Eso no quiere decir que para una empresa te vea como senior, digamos. O sea, vos podés No, arrancar. obviamente Claro. la seniority se consigue con el tiempo, pero más hacia el lado del análisis y moldeado de datos o hacia el lado de la ciencia de datos pura y dura. Mira, en este curso vas a ver varias cosas, sobre todo análisis, pero también tenemos un módulo de Business Intelligence que les va a servir mucho, va a traer mucho interés de los reclutadores, pero no hay tiempo para verlo todo, esa es la verdad. Así que yo les voy a poner el programa para que lo vean. Lo cierto es que vamos a llevarlo, vamos a llegar con el programa. Ya estuve revisando los feriados y todo eso, no va a haber ningún problema. Y vamos a ver un poquito de todo lo que vos mencionás. No vamos a dejar nada afuera. El tema es que cuando vos salís al mercado laboral, obviamente vas a salir como que tenés experiencia en ciencia de datos, vas a tener tu trabajo práctico terminado como lo único en tu portfolio. Después es decisión tuya si querés agrandar tu portfolio antes de buscar o ya solo con eso. Que repito, el año pasado hubo como 15 personas que contrató el BBVA solamente fijándose en estos trabajos prácticos. Por ahí, este año no es obligatorio como el año pasado, entonces ustedes no lo hacen y está todo bien. Yo, siempre y cuando entiendo que entiendan la consigna, el diploma se va a generar. Pero no es obligatorio. Pero si no tienen nada que mostrar, es poco atractivo para el mercado, que es en parte todo lo que nos interesa, ¿no? Ok, otra cosa que te quería preguntar desde el lunes con respecto a lo que mostraste en el programa, vi que ibas a hablar como de algunos programas que son como para el modelado de datos. Sí. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo lo que es Power BI mediante cursos en otra parte, en LinkedIn. No sé cuál de las que están se parecen porque me gustaría tratar de empezar a chusmear antes esa parte que es como la que me llama. Sería lo más parecido por ahí el dashboard de Google, porque ahí es donde vamos a presentar nuestra información. Depende de cómo usas Power BI también, o sea, tendría que ver exactamente qué es lo que estás manejando como para decirte con más detalle a qué herramienta se parece más, pero vamos a ir de a poco. Primero lo que es manejo de base de datos. Sí, esperen, me están levantando mucho la mano. Espera. Entonces, Carla, eso lo vamos a ver con más detalle. Yo si querés te busco específicamente eso, que es cuál de las herramientas acomoda más, y te lo digo en la clase que viene. Yo me lo anoto. Dale. No, era nada de preguntar. Está bien, tranqui. Gracias. No, de nada. Sí, ¿quién levantó la mano antes de Liliana? Había alguien más, me parece. Bueno, pregúntame, Liliana. Hola, buenas noches. Mi pregunta es un poco más administrativa. Yo tengo un problema que es como que llego tarde a las clases, entonces quería consultarte. Primero tuve problemas para acceder al grupo de Google, Sí. todavía no he podido ingresar. A ver, pasame Y tu mail acá al chat, que quiero ver si estás en el grupo, pero como ya les dije a los demás, Vale. el grupo no es más que una colección de mails. No es que les va a llegar material por ahí ni nada. Solamente es para que yo les mande anuncios y a los que, como hubo muchas fallas, yo agarré el listado completo y los forcé. O sea que por ahí el link les tira error, pero ya están como miembros. Si ya están, no tienen que hacer absolutamente nada. A ver el Ok. mail. ¿Cuál es tu mail? Acá está. Ahí lo pasé, Dale. es lcabanel@hotmail.com. Sí, ya estás en el grupo, acá estás. Tranqui. Así Pero que no hay... cuando clic, como que no veo nada. No, es que Tengo no hay nada que ver. Es básicamente que si yo le mando un mail a ver, por ejemplo, ok, al que llegue al grupo. exactamente, sí. Nada Y más lo eso. otro que te quería consultar era dónde quedaban las grabaciones y si te parece que, o sea, yo no tengo problema en ver después offline los videos de la clase y ponerme al día. Sí. No sé qué me recomendás, o sea, cuando yo me anoté no sabía que justo iba a superponerse con otra actividad, entonces llegó tarde, pero... No hay ningún problema. Los videos, yo ahora no subí el de la primera clase, pero los voy a subir junto con este. Les pido disculpas por la demora. Esta semanita es muy teórica igual. A partir de la semana que viene arrancamos con las tareas. Yo acá te dejé el link donde tenemos los datos de esta comisión. Ténganlo todos en favoritos si quieren. Ahí van a ver que acá tenemos el link de YouTube, video de las clases. El link de la asistencia, que cada vez que termino una clase ustedes ponen su presente a través de ese link. Igualmente yo estoy registrando quién está conectado y por cuánto tiempo a través de una aplicación.
el link de Meet, que bueno, si ya estás acá es porque ya lo tenés, obviamente. Y bueno, Google Groups, nada, no hace mucha falta que esté ahí. Realmente ya que no voy a compartir datos por ahí, es más que nada, a vos te va a llegar un mail diciendo, mira, por X o por B, este día no hay clases, o este día recuerden traer su trabajo práctico, cosas por el estilo. No es más que una comunicación de mails. El Google Drive sí, porque es donde voy a ir soltando cosas. Yo ahora pregunto si puedo poner el programa y lo comparto ahí con ustedes para que vayan consultándolo. Incluso tiene una lista de las librerías que más vamos a estar viendo en este curso. Y bueno, el aula virtual, que es el acceso a la página, igualmente a ustedes les llegó un link con esa información, más el usuario y la contraseña, que por lo general es el DNI, más la primera contraseña que es prueba, visto 1, 2, 3 o algo por el estilo. Obviamente nosotros somos la comisión 22.619 y el horario es de lunes a miércoles de 18:30 a 20 horas. Esto estaba con la comisión 22.620, lo corregí hoy, así que los que vieron mal el horario, que era martes y jueves, les pido disculpas, ya está corregido, o se copió mal o alguien lo cambió por error. Es este el horario, por eso el calendario y todo eso, pero cada uno lo maneja como quiere. Siempre va a ser lunes y miércoles 18:30 a 20. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Administrativa o no? Sí, Sí. Paula. Sí, disculpa, me acabo de acordar que el lunes 15 es feriado. ¿Hay clase o se sube material? Hay como 3 feriados de acá hasta diciembre. Ah. Creo que en ninguno va a haber clase, pero para estar seguro les voy a mandar un mail antes. Unos Listo, 2 días antes yo gracias. le mando un mail. De nada. Gracias, amable. ¿Alguien más había preguntado, Horacio? ¿Puede ser? Eduardo, No, decime. ya pregunté. Ah, listo. Eduardo, decime. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ahí está. Ahí va. ¿Qué tal? Tengo una consulta, porque Sí. recién me di cuenta. Yo estoy poniendo mi Hotmail para todo, Ujú. tanto para escribirme como para todo, pero me di cuenta que cuando me conecto en Google Meet, me conecto con el Gmail. ¿Hay algún inconveniente con eso? En el Gmail te llamas Eduardo Gaona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no hay problema. Ah, listo, buenísimo. Bárbaro. Vale, gracias. Bueno, tenemos unos minutitos más. Los que ya se quieren ir, váyanse, algunos ya se fueron, que no pasa nada. Pero si quieren pueden aprovechar este momento para preguntar cosas que tampoco tengan que ver con el curso en particular, sino cómo es la vida de alguien que programa, el mercado laboral. Si quieren preguntar cosas que no tienen que ver en este punto, yo ya corto la grabación y podemos aprovechar el foro, digamos.